profesionales y técnicos de la salud, señores periodistas. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, ha establecido un proceso regulado de visitas estrictamente regulada en todos los centros hospitalarios, tanto públicos como privados del país. Además, con el propósito de limitar la aglomeración de personas en las instalaciones de salud y el contacto con posibles portadores, ha suspendido las cirugías de carácter electivo y ha limitado la consulta externa a nivel nacional. Claro está que hay patologías que requieren o enfermedades crónicas que deben seguir atendiéndose dentro del sistema sanitario. Todos los pacientes con diabetes, con cáncer, con hipertensión, con insuficiencia renal, asimismo como epilepsia, control del embarazo, también los padecimientos que se presentan en niños, incluyendo los programas de alto riesgo, deben ser atendidos en la instalación y los directores regionales, conjuntamente con las instrucciones del señor director general de la Caja y de la ministra en la área pública, regularemos la atención correspondiente. El gobierno continúa fortaleciendo la red de servicios de salud, no solamente con el 169, con esta línea, sino también con la atención domiciliaria. Las personas, los profesionales médicos y enfermeras que se les ha dado inicio de labores a partir de la tarde del día de hoy se incorporan a la atención domiciliaria y esperamos que mañana en horas de la tarde podamos poner la puesta en marcha del consultorio virtual. Hoy, mediante las acciones intersectoriales, también no solamente hemos estado evaluando y ejecutando el plan operativo para los privados de libertad, sino también hemos hecho a través del Ministerio de Salud la donación de 2.000 gel alcoholados para los centros del área metropolitana penitenciaria, que es una forma de colaboración en conjunto interinstitucional. Por razones de emergencia nacional, he tomado la decisión de fortalecer todas las medidas que permitan la prevención, mitigación y control de la pandemia. Por eso, el día de hoy estamos indicando, y mañana va a estar en Gaceta, el cierre de áreas de diversión, de hoteles, bares, discotecas, cantinas, casinos y similares. Igualmente los parques infantiles que funcionan dentro y fuera de restaurantes. El Ministerio de Salud notifica que el día de hoy se registran 55 casos acumulados. De ellos, el 80% han sido clasificados como leves y se manejan intradomiciliariamente. Nuestras estadísticas coinciden con el comportamiento que esta pandemia ha presentado a nivel mundial. Lejos de ser motivo de preocupación el incremento de casos, el tener mayor registro de casos nos permite, de alguna manera, esta búsqueda activa, poder atender a las personas de manera oportuna, orientarlas y evitar complicaciones. Quiero felicitar a los héroes anónimos que representan cada uno de los profesionales de salud, médicos, enfermeras, administrativos, que laboran dentro de los sistemas sanitarios, pero también dentro del sistema público, que ante una amenaza como es una pandemia, están dando lo mejor de sí, porque las pandemias no son problemas de los ministerios de salud, son situaciones que la sociedad debe abordar de manera cohesionada, de manera responsable, para que se puedan, como un haz de voluntades, solucionar
porque es un problema de todos. El día de ayer hemos tenido que tomar una serie de decisiones para que se cumplan todas las disposiciones que el Ministerio de Salud en materia de protección de la salud de la población se puedan cumplir. Así que una vez que culmine estas palabras, quisiera darle la oportunidad al ministro de Seguridad para que presente el operativo que hemos efectuado el día de ayer y los resultados del mismo. Ante todo, muy buenas tardes. Ratifico como ministro de Seguridad la felicitación a todos los miembros de la Fuerza Pública, de los sistemas de emergencias, del Ministerio de Salud, porque hay un equipo de trabajo comprometido, la milla extra, por lo cual es de satisfacción para todos los panameños saber que contamos con buenos panameños comprometidos con su trabajo y con la misión que tenemos en Panamá. La noche de ayer, bajo el decreto 472 y en conjunto con el Ministerio de Salud, se hicieron operativos tanto en el área oeste como en la ciudad capital, haciendo la visita a 50 sitios o lugares de concentración de personas, de los cuales los resultados fueron 5 sitios fueron cerrados y un evento clausurados. Los lugares donde se encontraban estos sitios fueron Juan Díaz, Río Bajo, Bella Vista y Veracruz, un evento que se clausuró. El MINSA ya realizó las debidas citaciones para las multas correspondientes. En conclusión, vamos a seguir haciendo nuestra misión de verificación que nos corresponde como Fuerza de Tarea Conjunta COVID-19, ya que tenemos que hacer cumplir el decreto 474 por el bien de todos los panameños. Gracias. Voy a aprovechar el uso de la palabra para señalar que ahora no solamente va a ser un decreto, como ha referido el señor ministro, sino también la resolución que vamos a subir a Gaceta en la 310 del 15 de marzo del 2020, que establece una ampliación de todas las medidas que he señalado. Y como la coordinación efectiva entre el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social es tan importante para lograr que la atención de los pacientes se dé de una manera coordinada, pero con toda la información detallada que se requiere, le voy a dar la palabra al señor director general de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao. Muchas gracias, señora ministra. Buenas tardes. En concordancia con la estrategia que se ha venido desarrollando como país, debemos decir que el sistema sanitario panameño ha hecho las adecuaciones necesarias para atender a la población. Sin embargo, la experiencia internacional nos dice que no es suficiente tener hospitales, ventiladores, porque la verdadera fuerza para derrotar al coronavirus son ustedes, es la población. Tenemos que unirnos en este momento para dar lo mejor de este pueblo y tratar de romper la cadena de transmisión de este virus. Pero también tenemos que trabajar para aquella población que tiene enfermedades crónicas que necesitan ser atendidas, porque de lo contrario tendrían que ir a los cuartos de urgencia una vez que se descompensan. Y es así que el espíritu de las acciones que marca el Ministerio de Salud nos dice que a esa población hay que atenderla. Y en consecuencia, la Caja del Seguro Social ha dispuesto
que las consultas externas especializadas en el hospital del complejo hospitalario, en el hospital de especialidades pediátricas y en el hospital de la Irma de Lourdes Sanetato se van a cancelar y vamos a tener una estrategia para atender a los casos que necesitan sus medicamentos, que tienen que ser evaluados, y eso se va a hacer en la Policlínica Manuel Ferrer Valdés, conocida como la pediátrica. Y en esta policlínica debo advertirle a la población que ya hemos tomado contacto con aquellos casos crónicos que requieren una visita a su médico y que requieren medicamentos. Ellos van a tener una sola puerta de acceso. En esa entrada va a haber un personal que va a hacerle un pequeño interrogatorio para saber si se tiene síntomas respiratorios o si hay fiebre. Si se encuentra algún dato, este paciente será referido inmediatamente a lo que se conoce como el triage o la categorización, porque son los elementos que la persona que tiene coronavirus va a presentar: síntomas respiratorios, fiebre, tos y falta de aire. Una vez que la persona llega y que es atendida, como son pacientes de alta especialidad, lo vamos a referir a su unidad ejecutora para que surta sus medicamentos especializados. Este medicamento se le va a dar por 3 o 6 meses, de manera que el paciente no tenga que estar yendo a buscar su medicamento regularmente. Con esto nosotros queremos darle a la población la tranquilidad de que el sistema sanitario panameño, la coordinación efectiva entre el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, está funcionando a nivel nacional y está preocupado porque aquellos pacientes que, aun cuando no sean de coronavirus, sigan recibiendo su atención de la más alta calidad y con seguridad. Gracias, ministra. Directora General del Ministerio de Salud y de Salud Pública, Naya Porcel, nos gustaría que presentara un poco cómo ha sido el comportamiento desde el punto de vista epidemiológico de los casos de coronavirus en el país. Le doy la palabra. Muy buenas tardes, señora ministra de Salud, director de la Caja, Enrique Lao, honorable señor procurador, señor ministro de Seguridad, distinguidos miembros de la mesa, ministros y viceministros, público, distinguidos periodistas. Esto que estamos viendo es el esfuerzo mancomunado MINSA, Caja, AIG. Este es el dashboard de nuestro país. Lo presentamos en alguna ocasión y pues hoy lo presentamos de manera mejorada. En algún momento esperamos tener esta información en todas nuestras páginas para que todo el país pueda ver también la información que manejamos. En el día de hoy, como lo ha dicho la señora ministra, contamos con 55 casos, de los cuales tenemos en aislamiento domiciliario 44 casos, que es el área celeste de la gráfica. Tenemos hospitalizados 10 casos, 6 en unidades críticas, que es el punto rojo, y 4 casos en sala regular. Igualmente el sexo, la distribución por sexo, pues se mantiene la proporción que teníamos en el día de ayer, más mujeres que hombres. Tenemos 30 mujeres versus 25 caballeros. Y en la gráfica de abajo, esta gráfica de barras que ustedes pueden ver, ahí tenemos señalado en rojo la mayoría de los casos
que siguen presentándose en la región metropolitana de Salud y en la región metropolitana de Panamá, que es Ancón, Betania, Juan Díaz, San Francisco. La intención de presentarles a la población panameña, a todo el público, la distribución por área geográfica y especificar en los corregimientos es precisamente para unar las voluntades en los gobiernos locales y en las poblaciones de esas áreas. Precisamente para seguir los lineamientos y las peticiones que el MINSA ha realizado, que la Caja ha realizado, que toda la Fuerza de Tarea Conjunta está realizando. Son instrucciones sanitarias que de cumplirse van a hacer la diferencia para todos los panameños. Estas poblaciones que están en estas áreas tienen que extremar las medidas, tienen que cuidarse unos a otros, quedarse en sus casas los que han sido positivos, los contactos de esos positivos también quedarse en sus casas. Y las personas que están en esas áreas, por favor, si no tenemos que salir específicamente, no salgamos. Vamos a presentarle unas gráficas nuevas y es en la categoría de confirmación de casos. Este es el ejercicio de una serie cronológica desde el día que presentamos el primer caso hasta el día de hoy. La gráfica roja o la línea roja son los casos acumulados. Son los casos que hemos tenido desde el primer día hasta hoy. Y la gráfica o la línea azul que vemos en la parte de abajo son los casos nuevos que estamos teniendo cada día. Esta gráfica azul, esta línea azul es importante porque esto nos muestra el número de casos que vamos teniendo por día y nos permite saber que todavía nuestra incidencia de casos se mantiene dentro del rango desde el primer día hasta el día de hoy. Oscila muy poco. La idea es que en algún momento esta gráfica azul pueda estabilizarse y nosotros podamos tener la famosa meseta de la que habla todo el mundo. ¿Cómo hacemos esto? Diagnosticando los casos. Y le pedimos a la población que nos digan la información fehaciente. Es válido que si usted ha sido contacto de un contacto o de un caso, usted cuando se le llame, se le investigue, nos diga, que nos dé toda la información. Esa es la única forma de que nosotros tenemos para obtener todo el mapeo correcto de todos los casos. No hay que tener temor a diagnosticar más casos. Mientras más casos diagnostiquemos, vamos a tener un mejor escenario y vamos a poder tomar las mejores medidas. El no brindar la información no nos va a permitir tomar las medidas correctas en el tiempo oportuno y de la manera adecuada. Ponme la otra, por favor. En esta, que son las categorías, es para que veamos en la línea amarilla todos los casos que tenemos en aislamiento, la línea azul, que son todos los hospitalizados, la línea moradita, los que están en UCI, y en algún momento esperamos tener una línea verde ascendente con casos recuperados. Es menester decirles que los dos casos, tenemos dos casos nuevos importantes que señalar, uno en el Hospital Amador Guerrero de Colón y uno en el Hospital Luis Chicho Fábrega de Veraguas. De estos casos nuevos podemos comentar que el caso del Chicho Fábrega, lo que tenemos en la investigación es que es un personal de salud que en algún momento estuvo en un viaje turístico interno y que presumimos ahí que tengamos algún contacto
con algún caso o asintomático o sintomático. Tenemos de ese caso 23 personas identificadas como contactos que ya fueron contactadas, investigadas y están asintomáticas. De los otros casos puedo decirle que tenemos 3 casos que corresponden al grupo de España, o sea que seguimos recibiendo casos de personas que han viajado y que han regresado afectados, y además un caso que es el que está en el Hospital Santo Tomás, que tiene como antecedente haber viajado a Estados Unidos. Hay un caso que además es papá de un caso confirmado, o sea, el caso de un menor de edad, y un caso adicional que se suma al conglomerado del Colegio Beckman. Tenemos otros 2 casos que estamos investigando todavía y que estamos recabando la información. Por eso nuevamente le pedimos a la ciudadanía que nos brinde la información, pero también que cuide las medidas que el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social y la Fuerza de Tarea Conjunta estamos promoviendo. Señora ministra. Y añadiría, doctora Naya, y que se queden en casa. Yo creo que ese es el mensaje del día de hoy. Las personas que no tienen que salir de sus casas deben quedarse para evitar que puedan ser de alguna manera afectadas por el virus, y las opciones que ha dado el gobierno nacional de poder trabajar a través de grupos no esenciales con las medidas que la ministra de Trabajo ha tomado a través del manejo del trabajo a distancia por internet, y todas estas medidas es importante. No podemos presentar ahorita las preguntas, estamos en capacidad. Iniciamos este periodo de preguntas y respuestas con los colegas de los medios de comunicación que realizarán sus preguntas de manera virtual. También reiteramos que esta es una nueva metodología adoptada por el Gobierno Nacional para evitar las aglomeraciones y salvaguardar la vida de los panameños y en este caso también de los periodistas. También queremos anunciar que a las 7 en punto de la noche nos unimos al gran aplauso nacional en honor a los héroes anónimos que están en esta guerra contra el coronavirus, trabajadores de la salud, estamentos de seguridad y otros entes que apoyan en este momento esta ardua labor. Iniciamos con Joanny Guevara de TVN Noticias. Nacional, para estar bastante claros, o si no, o si se limita solamente a la provincia de Panamá y Panamá Oeste. En torno también a un caso allí que se refleja de un menor de edad. La respuesta de la pregunta que me parece que le escuché está enfocada a que todas las medidas de cierre de áreas como, lo vuelvo a señalar, casinos, salas de fiesta, banquetes, bares, discotecas, tabernas, parrilladas, billares, circos, es en todo el territorio nacional. Que se oiga bien claro, y hoy también tengo que anunciar que tenemos un operativo con directores y subdirectores que son los que aplican conjuntamente con la policía el seguimiento de este cumplimiento, y vamos a estar en todo el país efectuando la vigilancia, porque nuestro deber es proteger a la población panameña y no es un deber unilateral del Ministerio de Salud. Por eso apelamos a la sociedad en general que nos acompañen en esta lucha contra el coronavirus. Continuamos con Gustavo Jiménez de Telemetro Reporta. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, tengo 2 consultas. Entiendo que personal médico del complejo hospitalario ha sido enviado a su casa en aislamiento por sospecha de coronavirus. Si esto es cierto y si tienen contabilizado cuántos son y qué medidas de contingencia se están tomando, toda vez que es personal de salud indispensable en este momento de crisis por el coronavirus.
La segunda pregunta sería, ya los comercios empiezan a sentir repercusiones económicas por el coronavirus, incluso ya se ha mencionado que han cerrado, se van a proceder a cerrar estos locales. Igualmente el panameño de a pie siente el golpe en su bolsillo y se pregunta cómo enfrentará esos compromisos económicos al ver que ya incluso se habla hasta de despidos. El gobierno ha pensado en medidas para, por ejemplo, establecer una moratoria en el pago de préstamos personales, hipotecas, entre otras responsabilidades que tienen tanto empresarios como las familias. En relación a coronavirus y economía, podría decirle que este es un tema que no es exclusivo de Panamá y que el gobierno nacional ha tomado algunas medidas que va a estar mencionando a través de los medios de comunicación, pero también tenemos la participación del ministro Rojas que pudiera hacer algunos señalamientos en relación al tema. Sí. Gracias, ministra. En efecto, desde el jueves pasado, el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, anunció una serie de medidas que se dijeron, o se dijo muy claro, pues que iba a ser las primeras medidas y que gradualmente íbamos a estar trabajando en otras medidas. Estamos en sesión permanente en la sala de situación económica. Varias o todas las instituciones que tienen que ver con materia económica están involucradas y asimismo también hemos estado en contacto directo con la banca. Hemos estado trabajando en la última semana con el superintendente de bancos, al igual que con los bancos, para poder establecer cuáles pudieran ser las medidas para poder apoyar a los panameños. En las próximas horas, algunos bancos estarán expresando la solidaridad para apoyar a los panameños y poder apoyar la economía, e incluso en las próximas 48 horas también la Superintendencia de Bancos estará analizando medidas concretas que amplíen las medidas o lo que ya se anunció sobre esa liberación de las reservas por 1.252 millones, de manera de que los panameños y las empresas puedan sentir un apoyo. Asimismo, estamos trabajando en otras medidas, aparte de la banca, que incluyen el sector energético, que también se estarán anunciando en su debido momento, para poder ayudar a los panameños a que puedan subsistir en su diario vivir y también para poder ayudar a que las empresas puedan mantener esos empleos de manera pues de que una vez salgamos de esta situación, porque así lo haremos, todos saldremos de esta situación temporal, que es difícil, pero que saldremos fortalecidos con una economía que pueda rápidamente en ese momento recuperarse. Así que es prioridad, así nos lo ha hecho saber el presidente de la República, de trabajar en todas las medidas y que todo esté en la mesa para poder salir adelante y que todos salgamos, podamos combatir al coronavirus unidos. Para contestar la segunda parte de la respuesta, le voy a dar al doctor Enrique Lao que la pueda señalar y posteriormente le voy a dar la palabra al ministro de Seguridad para que pueda hacer un anuncio especial. Muchas gracias, señora ministra. El personal de salud es fundamental para la atención de los pacientes positivos por el nuevo coronavirus. Y es cierto que somos seres humanos y estamos también expuestos. Y a pesar de los conocimientos médicos, hemos tenido algunos colegas que han resultado positivos, algunos por situaciones básicamente de su vida cotidiana, fuera de la institución, y hay algunos que han sido considerados como expuestos y han sido enviados a sus casas para que se mantengan en aislamiento. Esto obviamente
que se suma a la gran presión que tienen los colegas al enfrentar un enemigo en el cual estamos aprendiendo cada vez más. Por eso, para nosotros, el reconocimiento eterno a ese grupo de personas que silenciosamente arriesgan su integridad para servirle a la humanidad. Pero para que eso tenga valor, necesitamos entonces que comprendamos que la lucha es de todos, no es responsabilidad nada más de los médicos, ni del ministerio, ni de la caja. La lucha es de todos. Quédense en casa y no estemos en una actitud de celebración, porque todavía no tenemos cosas que celebrar. Llegará el momento. Ministro Pino. Muchas gracias, señora ministra. Bajo el plan Protégete Panamá, quiero anunciar al país que a partir del día de mañana a las 11:59 p.m. solo podrán entrar al país los panameños y extranjeros residentes por vía marítima, aérea o terrestre. Esta medida tiene la intención principal de proteger la vida de todas las personas dentro del territorio nacional. Los alimentos, las medicinas y todos los insumos médicos seguirán entrando y se harán las coordinaciones necesarias para ejecutar las mismas. Muchas gracias. Continuamos con este periodo de preguntas. Next TV, Dianor Alvarado. Sí, buenas tardes, señora ministra y demás miembros del panel. Una pregunta importante para mucha gente que en este país es una realidad. No hay agua en algunas comunidades. En otras comunidades el agua llega por pocas horas al día. En otras no llega por varios días y esta es una realidad. Se nos ha pedido que ahorremos agua, pero la verdad es vital el agua para combatir el virus. Hay un plan de contingencia para llevar agua a comunidades apartadas, para comunidades en esta misma provincia, la de Panamá, donde el agua apenas llega por unas horas o a veces no llega. También, otra pregunta, para esas mismas comunidades apartadas, ¿hay un plan para llevar productos de limpieza, alcohol, el alcoholado, entre otros? En efecto, tenemos un plan que venimos desarrollando. De hecho, el día de hoy, dentro de las estrategias que se han estado efectuando, estuvimos no solamente en el hospital de San Félix, sino también estuvimos en algunas áreas también de Ñurum, llevando no solamente gel alcoholado, sino fortaleciendo todo lo que son los insumos necesarios para la atención de los pacientes y sobre todo también para la protección de nuestros trabajadores, porque los trabajadores sanitarios también son muy claves en estos procesos de atención. El día de mañana, el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillado estará presentando las medidas que va a desarrollar para fortalecer la capacidad de la cobertura de agua no solamente en la capital, sino en el resto del país. Carlos Rivera, CERTV. Buenas tardes. ¿Qué medidas se están adoptando en cuanto a la gran cantidad de panameños que están acudiendo a los supermercados? Hay aglomeración dentro de los supermercados y también en cuanto a las personas que se están dirigiendo en masa a diferentes puntos del país. Hay preocupación en los residentes de estas provincias. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Dentro del decreto 310 del día de hoy, en cuanto a la medida para supermercados, yo creo que es muy importante que todos tengan el día de mañana la posibilidad de tener la información, analizarla e implementarla, porque la responsabilidad es de todos los panameños y panameñas y también de la empresa privada, de cada uno de los actores. En relación a los supermercados, deben cumplir con los protocolos de seguridad y están facultados para que nosotros, a través del Ministerio de Salud,
se le va a estar vigilando todas las medidas de higiene y que tengan implementos de limpieza en las áreas de atención, y también que en el local se tomen medidas para que la distancia en el pago y en las filas sea lo suficiente de 1 metro, de tal manera que también colaboren en proteger a sus usuarios. Didier Gil de Día a Día nos pregunta, ¿quién es el bioestadístico que lidera el registro de casos en Panamá? ¿Quién es el bioestadístico que lidera el registro de casos en Panamá? Bueno, realmente no es un bioestadístico. En nuestras instituciones, en los sistemas sanitarios, nosotros son equipos de especialistas en salud pública que dentro de su formación tienen conocimientos de bioestadística. Pero nosotros en el ministerio también tenemos una actuaria que está haciendo las proyecciones del comportamiento del virus. O sea, tenemos un equipo multidisciplinario y lo importante para nosotros es presentar los casos. Entre más casos nosotros logremos determinar y la medida que vamos a tomar en los próximos días de lograr masificar, tomar las pruebas, nos va a permitir poder identificar de manera oportuna los casos leves para poder seguir protegiendo la población. Juan Carlos Cajar, La Estrella. Muy buenas noches. Ministra, conociendo la experiencia de otros países que llevan más tiempo combatiendo el virus, ¿por qué no se ha declarado, digamos, cuarentena total obligatoria como ha hecho China, Italia y otras naciones? Y también quisiéramos saber igualmente en cuanto a los tamizajes, si se tiene contemplado tamizajes masivos de la población. Y por último, una pregunta en lo económico. Dada la alta tasa de trabajo informal que existe en Panamá, muchos panameños viven del día a día. ¿Qué medidas tiene el gobierno para atender esta situación? En relación a las medidas económicas, el día de mañana se van a estar adelantando algunas estrategias que se van a estar efectuando y nosotros vamos a tomar las medidas necesarias para que en las áreas de atención donde se va a dividir en carpas la atención de pacientes que tengan síntomas leves, le vamos a tomar la muestra y esa es una forma de masificar la toma de muestras, estaremos anunciándolo posteriormente. Ministra, y la otra pregunta sobre la cuarentena. El tema de la cuarentena yo creo que es un tema que me gustaría que ustedes puedan escuchar a los técnicos, porque esto yo sé que le da más seguridad a la población de que no solamente la ministra esté dando información, y por eso me gustaría que uno de nuestros técnicos hable al respecto. No, yo creo que es evidente que nosotros tenemos que copiar los modelos que han resultado más eficaces, ¿no? Y entonces hay que fijarse en los países que han tenido mayor masificación en las pruebas y menor mortalidad, porque al final lo que se quiere es sobre todo proteger la vida de las personas, ¿no? Entonces todas las medidas tienen que estar enfocadas en los pacientes de riesgo. Y en esa medida todo lo que significa cuarentena de personas que son casos y que están en contacto estrecho con los casos y evidentemente pues hay que ajustarse a las definiciones de qué significa contacto cercano. Tienen que pasar por la cuarentena, que es mínimo de 2 semanas y debe ser evaluada de forma individual caso por caso. Así que el autoaislamiento de personas que vienen de otros países y que no dan luces de que han tenido contacto con casos, pero que vienen de países que tienen muchos casos, evidentemente pues deben cooperar y deben autoaislarse y registrarse con el Ministerio de Salud para que esto realmente se cumpla, ¿no? Así que eso es lo que yo podría aportar. Las decisiones ya de cuarentena total de todo el país, esas son decisiones realmente políticas y sanitarias. Son extremadamente rigurosas, pero eso va a complementar todo lo que se está haciendo y yo creo que tienen que ser evaluadas escalonadamente conforme se comporte
la epidemia o el brote que tenemos ahora mismo, que se está comportando de la manera que se ha publicado por lo menos en China y en otros países. Félix Chávez, EcoTV. Buenas tardes, ministra. Una persona contagiada con el coronavirus, después que se recupera, puede volver en el transcurso de los meses, volver a contagiarse con el coronavirus. Yo creo que esta es una pregunta que nos han hecho varias veces y me gustaría que Xavier la volviera a explicar, porque si hay duda, nosotros estamos aquí para aclarar cualquier preocupación que la población tenga, y te doy la palabra, Xavier. Lo que se ha determinado internacionalmente es que muchos de esos casos que se reportan como reinfecciones son más bien recaídas de síntomas respiratorios. Y el hecho de que se haya detectado el virus posteriormente al alta o al egreso o a la recuperación de un paciente no necesariamente significa que ha habido una reinfección. Acordémonos que las pruebas estas de PCR detectan secuencias diminutas de genes y de partículas virales, pero no necesariamente esas secuencias genéticas son viables. De hecho, se ha intentado ya por varios grupos de investigación cultivarlas y no ha sido posible cultivarlas, lo que implica que ese virus no tiene facilidad de replicación. Y hay un modelo reciente, que incluso está publicado, que se hizo en monos, tratando de simular un poco el modelo humano, y aparentemente hay algo de inmunidad transitoria o prolongada contra este virus, pero evidentemente no hay que extrapolar lo que sucede en el modelo animal al modelo humano, porque son dos especies completamente distintas. En este momento no se sabe si realmente este virus confiere inmunidad y la duración de la inmunidad, pero hay cantidad de investigaciones científicas que se están haciendo para contestar con más precisión esa pregunta, y de hecho hay que esperar tiempo, porque esto no se puede contestar todavía porque estamos muy tempranos durante la evolución de la pandemia. Yorlen Morales, Crítica. Buenas noches a toda la mesa principal. Hay poblados en el interior imponiendo cercos sanitarios. ¿Qué se contempla frente a ellos? Si se concreta este cerco sanitario, ¿cómo se hará para surtir de alimentos a la ciudad? Y otra pregunta, ante la baja aplicación de pruebas de coronavirus, ¿el escenario es incierto o no? ¿Cuánto cuestan estas pruebas y por qué no se compraron antes? Bueno, la verdad que tendría que señalar que el costo de cada prueba es una inversión de 26 balboas por cada vez que se toma. En la negociación que hemos hecho el día de ayer con proveedores que están próximos a entregarnos otras 5.000, nosotros esperamos tenerla próximamente en esta semana que viene, pero la verdad que nosotros todavía tenemos pruebas para poder hacerle frente en este momento al número de casos que tenemos. La idea no es tomar una prueba en un momento que no lo requiera el paciente, eso es fundamental. No podemos estar creando falsas expectativas de que a toda la población hay que tomarles pruebas, porque son comportamientos desde el punto de vista inmunológico, de inmunidad, que requieren qué momento tomarla. Yo creo que eso es importante señalarlo. Y aprovecho la oportunidad para un poco señalar, reiterar que nosotros tenemos en la mesa al procurador y que nosotros el día de hoy vamos a estar tomando las medidas de seguir garantizando el cumplimiento de las normativas. Y, señor procurador, me gustaría un poco que ampliara el tema de que, si bien es cierto, se pueden tomar medidas administrativas a través del Código Sanitario, desde el punto de vista de la Constitución y el Código Penal, que en relación a que la población no cumpla estas medidas, ¿qué medida correspondería desde el punto de vista legal en este tipo de situaciones? Sí, gracias, ministra. Indudablemente que la pandemia que enfrentamos es un problema de conciencia de todos los panameños que debemos asumir con la suficiente responsabilidad y madurez para poder salir airosos frente a ella.
Sin embargo, paralelo a esto, existe una obligación del Estado panameño y de las autoridades de garantizar a todos los ciudadanos su vida y su salud. Y para esta garantía, para cumplir esta obligación, precisamente existen normas que establecen sanciones para aquellas personas que no atiendan las instrucciones sanitarias que establecen las autoridades de salud. El artículo 308 del Código Penal establece sanción penal a aquellas personas que transmitan una enfermedad en nuestro medio o que no acaten las disposiciones sanitarias que el Ministerio de Salud o las autoridades de salud dispongan para evitar la transmisión y proliferación de estas. Esta sanción es tan grave que tratándose de enfermedades que son transmisibles, llega a agravarse de 10 a 15 años. Entonces las autoridades tenemos la obligación de hacer cumplir este tipo de normas, porque más allá del deber de conciencia individual de cada ciudadano que debe tener para proteger la propia vida y de su familia, lo que no puede el Estado panameño es permitir que la irresponsabilidad y la indiferencia de unos cuantos ponga en peligro a toda nuestra sociedad. Gracias. Una última pregunta, Flor Lisondro, KW Continente. Muy buenas noches a todos los miembros del panel y muchas gracias por la oportunidad. Precisamente mi pregunta va en base a ese llamado que ustedes hacen a la población que se queden en sus casas. ¿Cabe la posibilidad de ampliar el decreto ejecutivo 472 que establece evitar aglomeraciones en locales en cuanto a incluir el toque de queda para evitar que las personas se desplacen a ciertas horas por las calles del país? Porque dicho sea de paso, hoy precisamente, les pongo un ejemplo, Puerto Rico decretó un toque de queda como medida preventiva para reducir los contagios. Tendría que señalar dos cosas que quiero aprovechar la oportunidad. Primero, que el comportamiento epidemiológico obliga a que la población se quede en casa si no tiene que salir. Pero eso no descarta la posibilidad de que el gobierno nacional tome decisiones en cuanto a limitar el área mayormente afectada, y esa es una decisión que nosotros podemos tomar en cualquier momento. Pero el libre tránsito no lo determina un decreto. De acuerdo a las disposiciones de las leyes de Panamá, es a través de un consejo de gabinete que se pudiera tomar este tipo de medidas y no una decisión tomada por el Ministerio de Salud. De esta manera agradecemos a todos su asistencia a esta conferencia de prensa y nos unimos al gran aplauso nacional en honor a los héroes anónimos en esta guerra contra el coronavirus. Buenas noches. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social mantienen una coordinación efectiva para llevar a la ciudadanía. Bien, amigos televidentes, acaba de información culminar la conferencia de prensa que se en la Policía Nacional, donde se han tomado nuevas medidas, nuevas disposiciones para evitar
del que se Ministerio de den Salud, más los cuales personas pueden encontrar tanto en la el página web de la Caja de vemos el Seguro momento Social en como que del Ministerio de Salud. se También están es importante que si presenta tomando esas síntomas decisiones de que se gripe dieron o durante resfriado, esta te conferencia de laves las prensa. Hay que manos con agua y mencionar jabón. que se Si no, cierran utilices las cantinas, los alcohol bares, gel. también en Al los toser o casinos, estornudar, utiliza un pañuelo también desechable. hoteles están Si cerrados. no Son tienes nuevas disponible, disposiciones utiliza que fueron el anunciadas en ángulo el día de hoy por evita las parte de aglomeraciones. las autoridades. Preferiblemente quédate en tu casa. Si los síntomas no mejoran, acude a tu instalación de salud más cercana. Para mayor información, visita las páginas de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. Hola Juancho, ¿sabías que lavarse las manos con agua y jabón es una de las maneras más efectivas para evitar enfermedades? Sigue estos pasos para lavarte las manos correctamente. 1. Mójate las manos con agua limpia de la pluma. 2. Restriégate las manos con agua y jabón por 20 segundos. 3. Enjuágate las manos con agua. 4. Sécate las manos con una toalla o papel desechable. 5. Utiliza el papel desechable para cerrar la llave del agua. 6. Al salir del baño, abre la puerta con ese mismo papel desechable y tíralo a la basura. ¿Las vacunas contra la neumonía lo protegen contra el nuevo coronavirus? No, el virus es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. Los investigadores están tratando de desarrollar una vacuna y la OMS está apoyando sus esfuerzos. ¿Hacer gárgaras con enjuague bucal puede protegerlo del nuevo coronavirus? No hay evidencia de que el uso de enjuague bucal lo proteja de la infección contra el nuevo coronavirus. ¿Comer ajo ayuda a prevenir la infección con el nuevo coronavirus? El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no hay evidencia de que haya protegido a las personas del nuevo coronavirus. Atención, el Ministerio de Salud informa. Se ha incrementado la capacidad de la línea 169 para consultas o denuncias relacionadas con la emergencia del virus COVID-19. El centro de llamadas atiende consultas de la población a nivel nacional, ofreciendo recomendaciones de cómo actuar en caso de síntomas o posible contagio. Utiliza la línea 169 con conciencia y de forma responsable. Unidos lo hacemos. ¿El nuevo coronavirus solo afecta a las personas mayores? Puede infectar a las personas de todas las edades. Las personas mayores y las personas con enfermedades crónicas pueden ser más vulnerables. ¿Son efectivos los antibióticos para prevenir y tratar el nuevo coronavirus? Los antibióticos no funcionan contra los virus, solo contra bacterias. ¿Existen medicamentos específicos para prevenir o tratar el nuevo coronavirus? Hasta la fecha no existe un medicamento o vacuna recomendado para prevenir o tratar el nuevo coronavirus. Sin embargo, las personas infectadas deben recibir la atención adecuada para aliviar y tratar los síntomas. Atención, el Ministerio de Salud informa. El Ministerio de Salud realizará atención domiciliaria a todas aquellas personas que resulten positivos al COVID-19. Este manejo clínico se le efectuará a los pacientes que presenten cuadros leves y moderados. Ellos permanecerán en sus domicilios guardando las medidas y recomendaciones del Ministerio de Salud. Un médico y una enfermera monitorearán a diario la evolución de cada persona. El Ministerio de Salud indica a todos los casos positivos mantenerse en casa para evitar el contagio a otras personas. Se le recuerda a la población mantener las medidas de higiene, como el lavado de manos, y si presenta síntomas respiratorios, no asistir a lugares conglomerados. ¿Las mascotas en casas pueden transmitir el nuevo coronavirus?
En la actualidad, no hay evidencia de que los animales domesticados puedan infectarse con el nuevo coronavirus. Sin embargo, siempre es una buena idea lavarse las manos con agua y jabón antes y después del contacto con las mascotas. ¿Es seguro recibir una carta o un paquete de China? Sí, es seguro. Las personas que reciben paquete de China no corren el riesgo de contraer el nuevo coronavirus. Por análisis previo, sabemos que los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en objetos. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social mantienen una coordinación efectiva para llevar a la ciudadanía toda la información necesaria ante cualquier enfermedad que se presente en el país. Para mantenerse informado, utilice solo los mensajes oficiales del Ministerio de Salud, los cuales puede encontrar tanto en las páginas web de la Caja de Seguro Social como del Ministerio de Salud. También es importante que si presentas síntomas de gripe o resfriado, te laves las manos con agua y jabón. Si no, utilices alcohol gel. Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable. Si no tienes disponible, utiliza el ángulo del antebrazo. Evita las aglomeraciones. Preferiblemente quédate en tu casa. Si los síntomas no mejoran, acude a tu instalación de salud más cercana. Para mayor información, visita las páginas de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. Hola Juancho, ¿sabías que lavarse las manos con agua y jabón es una de las maneras más efectivas para